Amén. Pues debido a los acontecimientos de las últimas semanas en Colombia, me veo obligado a dar un mensaje que no me gustaría hacer, y mucho menos aquí en el auditorio principal. Quizás es algo de lo cual me preferiría hablar en los cursos de formación. Pero debido al ataque que hemos tenido que aguantar como iglesia, creo que es necesario que aprendamos a responder de manera correcta. Dice 1 Pedro 3:15: si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. El plan del enemigo en situaciones como estas es que nosotros reaccionemos, y por eso nosotros no podemos dejar que lo que la gente diga nos afecte, ¿no? Simplemente pues los oímos, si es necesario damos una explicación, y dice aquí debemos estar preparados para dar una explicación con humildad y con respeto. Nosotros debemos llegar al punto en el cual las críticas ya no nos hacen nada. Yo recuerdo que al comienzo, cuando la gente me mandaba esos mensajes tan horribles, me afectaban, ya ni los leo. Tristemente no leo ni los bonitos que me mandan, así que si me mandan mensajes bonitos, que el Señor los bendiga, están escritos en gloria. Les aseguro que Dios los va a bendecir, así que síganlos enviando. Pero prefiero ni las alabanzas ni las críticas. Pues como ya todos sabemos, hace 2 semanas una persona que se identifica como cristiana generó un escándalo debido a sus comentarios o sus declaraciones discriminadoras. Y lo que ella dijo pues despertó una oleada de odio que realmente está en el mundo en contra de nosotros, pero también causó mucha confusión. Por eso debemos tener presente que mientras estemos en el mundo vamos a ser criticados. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Entonces no nos debe extrañar. Jesús también dijo en Mateo 10:22: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. En ningún lugar dice que nos van a amar, no dice que nos van a odiar. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los alumnos, es decir, nosotros, deben parecerse a su maestro. Si a mí, dice Jesús, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Pero luego en el 28 dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Ahora no nos da mucha esperanza, porque hubiera dicho: no pueden hacerles nada. Dice: no, tranquilos, que se van para el cielo, pero no es que no me quiero morir. Pero dice: teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero una cosa es que la gente mienta en contra nuestra, y otra muy diferente, que tengamos rabo de paja, que tengamos algo de donde puedan acusarnos. Y Jesús en Mateo 5:11 dijo: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. O sea, Dios los bendice cuando la gente miente. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ahora, ¿quiénes son los cristianos? Porque hoy todo el mundo se identifica como cristiano. Ahora como que es algo play.
Pero no fue así en el comienzo. La primera vez que le pusieron el nombre a los seguidores de Jesús, de cristianos, lo hicieron de manera despectiva. Por eso debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿quiénes son realmente los cristianos? Pues somos todos los que creemos que Jesús es el único Salvador, que en ningún otro hay salvación, que Él es el único camino a Dios Padre, que no somos salvos por una religión ni por obras, sino solo por Jesús, los que hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús. Dice Hechos 4:12, o Pedro con respecto a Jesús dice: en ninguno otro hay salvación, solo en Jesús, porque Dios no ha dado ningún nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, como consecuencia de la reforma de la iglesia en el siglo XVI, muchos cristianos nos separamos de la iglesia tradicional. Y esto dio como resultado que se iniciaran muchas iglesias cristianas, pero con diferentes nombres, con algunas interpretaciones diferentes. Entonces encontramos, debido a esto, a los anglicanos, los episcopales, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los carismáticos. Y tristemente muchos de estos se volvieron religiosos y perdieron el fervor que originalmente tenían, y pues son cristianos, pero realmente no lo son. Pero otros, a pesar de nuestras diferencias entre nosotros, por obra del Espíritu Santo, sabemos que somos hermanos y que somos parte del cuerpo de Cristo. Quizás no adoramos de la misma manera, pero yo sé: Él es mi hermano, lo sé, lo siento aquí. Ustedes saben quiénes son hermanos o quiénes son sus hermanos. Al respecto, en Efesios 4:4 dice: pues hay un solo cuerpo. Se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay uno solo, no son muchos, es solo una iglesia. Y un solo Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo es uno solo. Y entonces, donde está el Espíritu de Dios, pues ahí está la iglesia. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Ahora bien, dice el versículo 11, Cristo dio los siguientes dones ministeriales a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Nuestra función es prepararlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del Señor y edifiquen la iglesia. Pero luego dice, cuando habla de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. Ojo, aquí no habla de la unidad, todos alrededor de una fogata cantando somos una familia. No, habla de la unidad en nuestra fe en Cristo, no en nuestras interpretaciones, en nuestra fe en Jesús, que lleguemos a esa fe, a unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, de Jesús. O sea, que crezcamos y cada vez conozcamos más y más acerca de Jesús, que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena medida de Cristo, que seamos parecidos a Jesús. Entonces ya no seremos cristianos inmaduros como los niños, y no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles, que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces,
aunque tengamos diferentes nombres, aunque tengamos algunas diferencias, sabemos que somos el cuerpo de Jesús y es solo uno. Y nosotros como iglesia, al lugar de su presencia, nos sometemos al cuerpo de Cristo aquí en Colombia. Nosotros tenemos una relación de pacto con otros pastores y hemos pedido a algunos de estos pastores, de estos siervos de Dios, que en caso de necesitarlo intervengan en la iglesia. Pero infortunadamente hay unas iglesias cristianas que no se relacionan con las otras. Hay unas iglesias que no le rinden cuenta a nadie y no se someten al cuerpo de Cristo. Y generalmente es en estas iglesias en donde surgen los problemas. Por eso yo creo que Dios permite situaciones como estas para limpiar a su iglesia y para aquellos que no se relacionan con otras iglesias empiecen a hacerlo. Ahora, como dije antes, siempre va a haber diferencia entre nosotros. Unos levantamos las manos para adorar y otros no. Unos oramos en voz alta, otros lo hacen en la mente. Unos oramos en lenguas y profetizamos, otros no. Unos creemos en la liberación y la sanidad interior, otros no. Unos creemos en los milagros que Jesús sigue sanando hoy, otros no. Son diferencias. Pero por eso, para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, no podemos enfocarnos en las diferencias, sino en los absolutos de la palabra de Dios. Y algo que a mí me ha servido para esto es poder diferenciar las verdades absolutas de las interpretaciones, y esto de los conceptos personales. Y el escándalo que se levantó se hubiera acabado si la persona que dio este mensaje lo hubiera reconocido como un error o como quizás un deseo personal o una regla de protocolo. Hubiera podido decir eso. Pero al decir que eso fue lo que el Espíritu Santo le enseñó, está dando como concepto o está presentando un concepto personal como una verdad absoluta. Y ahí está el problema. Ahora, no comparto lo que la persona dijo, pero en defensa de la persona podemos razonar cosas como la siguiente: que en unos años, o sea, si yo sigo perdiendo la vista, en unos años no voy a poder predicar porque sin gafas no veo nada. Y como tengo una memoria tan mala, o sea, ¿cómo hago? Tendría que tener aquí a alguien soplándome la prédica. O sea, si comenzamos a verlo desde otra perspectiva, o sea, digo una burrada, pero estaba simplemente pensando, hey, a mí no me parece. Y veamos cosas como la siguiente: ¿por qué las reinas de belleza tienen que ser como son? Podríamos decir, ahí hay discriminación. ¿Por qué los actores son como son? ¿Así hay discriminación o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, la persona se equivocó, pero aquí lo que está detrás de todo esto es el espíritu del anticristo, que tomó una iglesia que, aclaro, no se identifica o es cristiana, pero no se relaciona con las otras. Pero el plan del enemigo era darle a todas las iglesias. Pero como dije antes, es importante hacer una diferencia entre lo que son las verdades absolutas, las interpretaciones y los conceptos personales. Y quiero que analicemos esto por un instante. En primer lugar, las verdades absolutas. En todas las iglesias hay un escrito que dice en qué creemos. Si usted va a nuestra página en internet, usted va a ver eso, dice en qué creemos.
en el Nuevo Testamento que leamos a las personas que nos acompañan, de lo primero que usted encuentra es precisamente eso: ¿en qué creemos? Porque eso muestra las verdades absolutas. Y con respecto a las verdades absolutas, todos los cristianos estamos de acuerdo. Son las grandes doctrinas de la fe. Es el credo de los apóstoles. Y al leer esto, usted sabe si está entrando a una iglesia de sana doctrina. Pero algunas iglesias ni siquiera saben lo que creen. No tienen nada escrito porque ni ellos lo saben. Y eso ya lo lleva uno como a dudar de esa iglesia. Otros grupos que ya denominamos sectas no creen lo mismo que nosotros. Y por eso usted debe conocer las verdades absolutas de la fe cristiana. Por ejemplo, todos los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad, que es inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito por hombres humanos, pero lo que se escribió allí es la palabra de Dios. Todos creemos que somos salvos y perdonados no por nuestras obras, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Cualquiera que diga que las obras salvan, ya no está predicando una verdad absoluta. O una persona que diga que uno es salvo por ser de una religión o de otra, no está predicando una verdad absoluta. Otra verdad absoluta es que el Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros. Y otra verdad absoluta es que Jesús va a regresar por su iglesia. Y eso quiere decir que hay una eternidad, ya sea el cielo o el infierno. Son verdades absolutas. Y entonces cuando estamos hablando o estamos predicando y decimos verdades absolutas, decimos la Biblia dice. Cuando yo digo la Biblia dice, yo estoy diciendo una verdad absoluta. Y ante lo que dice la Biblia, no hay argumento. Ahora en el mundo, muchos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. No podemos hacer nada. Todo lo que nosotros creemos está basado totalmente en la Biblia, en los absolutos de la Biblia. Pero luego encontramos las interpretaciones. Y esto es lo que produce diferencia entre unos cristianos y otros. Y son las interpretaciones con respecto a la salvación. Algunos creen en la seguridad incondicional del cristiano, otros en la seguridad condicional. Incondicional es salvos, siempre salvos. Que si usted recibe a Jesús, usted es salvo, aunque usted sea adúltero o lo que sea, usted es salvo. Los que creemos en la seguridad condicional, creemos que sí hay una seguridad en la salvación, pero con condiciones. Otra interpretación tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Para unos, los cesacionistas, ellos creen que eso fue algo solo para la iglesia primitiva. Nosotros, los carismáticos, creemos que el bautismo del Espíritu Santo es una bendición para la iglesia hoy. Hoy todavía Dios hace milagros. Pero también hay interpretaciones diferentes con respecto a la soberanía de Dios. Unos creen que Dios determinó nuestro destino, otros que somos nosotros los que elegimos el destino. También hay diferentes interpretaciones con respecto a la forma de adorar. Nosotros creemos en adorar expresando la adoración, levantando las manos, cerrando los ojos, saltando. Hay otros que, como usted ve a Mr. Bean, ¿sí lo ha visto? Nosotros creíamos eso antes y eso eran los 30 minutos más eternos de la vida. Pero son interpretaciones. Y también las diferentes interpretaciones con respecto a la segunda venida, que son hay 7 en particular, pero son más complicadas. Algunos creen que Jesús viene el arrebatamiento y luego viene el reino milenario de Dios. Otros creen que estamos viviendo el reino milenario de Jesús aquí en la tierra. Unos creen que la iglesia es arrebatada 7 años antes de la venida de Jesús. Otros creen que es 3 años y medio. Y otros creen que la iglesia es arrebatada y viene Jesús y todo se acabó. Son tantas que
¿Para qué? Y muchos me dicen, ¿y usted por qué no predica sobre eso? Porque es tan complicado. Y yo siempre me agarro de un versículo. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, restaurarás el reino de Israel. ¿Y saben qué le digo a Jesús? A ustedes no les importa. Entonces cuando alguien me dice, ¿qué con respecto a la segunda venida? Yo pienso en lo que dijo Jesús y me río. Digo, ¿de qué le importa? Sí. Ahora, lo bueno de tener una mente abierta, que es lo que yo tengo, y tiene mucho que ver con mi formación. Mi papá, cuando me enseñó, él compartía todas las interpretaciones, y eso me llevó a tener una mente abierta. Pero gracias a esto yo puedo unir interpretaciones. Por ejemplo, hay unos que creen en la obra completa de Jesús en la cruz. Y entonces ellos dicen que nosotros no tenemos que hacer nada, o nosotros, o los que creemos esto, porque yo también creo esto, que yo no tengo que hacer nada porque Jesús todo lo hizo ya por mí en la cruz. Pero luego encontramos otra interpretación, y es la santificación total, que dicen o decimos que para que Dios haga algo en nosotros, primero tenemos que santificarnos. Entonces son dos interpretaciones opuestas, pero yo las he unido. Y yo creo que esto es un trabajo en equipo. Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Yo preparo el camino para que el Señor obre en mí. Yo me apropio de todo lo que Jesús ya hizo por mí, y cuando yo me apropio, Él interviene. Entonces yo he unido dos interpretaciones gracias a mi mente abierta. Pero entonces quiero mostrar de manera práctica estas dos interpretaciones, y tiene que ver con cuando vino el bautismo del Espíritu Santo en 1904. El avivamiento, el mover pentecostal se inició en los que predicaban santidad total. Ellos predicaban lo que predicaba Juan Wesley. Juan Wesley dijo que primero está la salvación, usted tiene que ser salvo. Luego hay una segunda bendición llamada santificación total, y usted tiene que trabajar en su vida para lograr esa segunda bendición, y cuando eso sucede, de manera inmediata usted obtiene la victoria sobre el pecado, y en ese momento el amor de Dios en usted surge un amor especial hacia Dios y hacia las personas. Y esa era la doctrina de Juan Wesley. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, añadieron una tercera bendición, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo era una unción o el poder de Dios que venía sobre los que ya habían sido santificados. Pero entonces surgió otra doctrina, y era la de la obra consumada de Jesús en la cruz, que enseñaba que la santificación no era inmediata, sino que era un proceso gradual. Y para esa santificación necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, y necesitamos el fuego. Jesús dijo, los voy a bautizar con fuego. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo para ser santos si hay que ser santo para recibir el Espíritu Santo? No sé. Y entonces, por eso ellos dijeron, es que usted recibe el Espíritu Santo no con base a lo que usted es, sino con base a lo que Jesús ya hizo por usted, es decir, su posición en Cristo. Ahora, el problema con estas dos interpretaciones separadas es que nos llevan a los dos extremos. La santificación total nos lleva al legalismo, pero la obra completa de Jesús, o sea, Jesús ya lo hizo todo por usted, no tiene que hacer nada, nos lleva obviamente al libertinaje. La primera dice, primero sea santo y luego vendrá la bendición. La segunda dice, primero viene la bendición y entonces, si usted quiere, sea santo. ¿Sí ve? Ese es el problema. Entonces, cuando unimos estas dos interpretaciones, logramos libertad. Y a mí me impacta porque precisamente esto es lo que sucede en nuestros encuentros. Nosotros creemos que la santificación es un proceso gradual que va a durar toda la vida, pero se inicia desde el momento en el cual recibimos a Jesús.
¿Y para qué ponernos a esperar que pasen los años para ser santos? No, hagamos algo. Preparemos el terreno para el Señor, para que Él lo haga de manera inmediata. Y eso es lo que sucede en nuestros encuentros. El punto de partida en el encuentro es nuestra posición en Cristo, es decir, la obra completa de Jesús en la cruz. En Cristo yo soy salvo, en Cristo soy santo, en Cristo soy perdonado, en Cristo soy libre. O sea, arrancamos el encuentro creyendo lo que somos en Cristo. Pero durante el encuentro, el Espíritu Santo se manifiesta como fuego que purifica, fuego que limpia, fuego que revela el pecado, fuego que sana las heridas, fuego que revela la raíz del pecado, fuego que nos santifica. Y al final del encuentro viene el bautismo en el Espíritu Santo como yo nunca antes había visto en mi vida. Porque siempre yo había ministrado el Espíritu Santo, pero no con los resultados que vemos en ese encuentro. Entonces ahí se cumple lo que dice Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Eso es lo que hacemos en el encuentro. Y luego entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y Pedro aquí estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces, tenemos en primer lugar las verdades absolutas, lo que la Biblia dice. Luego encontramos las diferentes interpretaciones, que es lo que nosotros creemos. Cuando compartimos las interpretaciones, nosotros debemos decir, yo creo. Nosotros creemos esto. No estamos diciendo, la Biblia dice. No, nosotros basados en lo que la Biblia dice, nosotros creemos esto. Basados en lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado, nosotros creemos esto. Eso es ser ético en la predicación o al hablar. Hay muchas interpretaciones, pero nosotros creemos esta. ¿Listo? Entonces están las verdades absolutas en primer lugar. En segundo lugar están las interpretaciones, pero luego vienen los conceptos personales, y es aquí en donde está la crisis. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su concepto personal. Porque los conceptos personales vienen desde nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la manera en la cual fuimos criados, nuestros gustos, nuestras perspectivas, nuestros deseos, pero también nuestros prejuicios, porque tenemos prejuicios, nuestras inseguridades. No es ético dar un concepto personal como si fuera una verdad absoluta. Por eso nosotros no podemos decir, Dios me dijo. Debemos decir, yo tengo un sentir, yo creo. Cuando yo digo, Dios me dijo, yo estoy dando ya sea una interpretación o un concepto personal como una verdad absoluta. Y ahí es donde muchos cristianos la embarran. O decir, la Biblia dice, no. Usted no puede decir que la Biblia dice algo cuando no lo dice. Por ejemplo, a mí no me gustan los tatuajes, pero yo no puedo decir que es pecado. Yo sé que muchos usan Levítico 19:18 para eso, pero está fuera de contexto. A mí no me gusta porque ¿para qué se tira el cuerpo que Dios hizo tan bonito? Pero es mi concepto personal. Ahora, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero se va a ver ridículo. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy? Estoy dando mis conceptos personales. Pues si yo me pongo así, el Señor me dice, Santo Jehová, que ese tatuaje es del diablo. Vive Jehová para los siglos de los siglos. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy manipulando. Y ese es el problema del cristiano. Ahora, no, al decir esto no estoy dándole derecho a los que no tienen tatuajes de ponérselo, no, señor. Pero si usted lo tiene, se le ve divino. Sí, no se sienta mal, no es pecado. Pero si usted se lo va a poner, ore
para que mi Dios le hable a usted. Sí. Ahora, hay música que a mí me fastidia. No, yo entro a algunos lugares y suena. Pero yo no puedo decir que es del diablo. ¿Por qué? Porque ese es mi concepto personal. A mí me fastidia porque ya soy cucho. ¿Sí? Y en la iglesia cristiana a algunos no les gustaba y estoy hablando de hace 30 años, no es la música mía, y empezaron a decir que eso era del diablo. Ojo, ese es su concepto personal, pero eso no es un absoluto y tampoco una interpretación. Ahora, quizás a usted y a muchos no les gusta como yo me he visto. Usted no puede venir a decirme, es que a Dios no le gusta como usted se viste porque el hombre de Dios tiene que usar corbata. Reprendo al diablo. ¿Sí? Entonces, cuando expresamos nuestros conceptos personales, debemos decir, a mí no me gusta, a mí no me parece. Y esto fue el problema. Al expresar un concepto personal, se le añadió el Espíritu Santo. Dijo, ahí es donde está el problema. Ahora, según la Biblia, ¿cuáles son los requisitos para ministrar? Dice 1 Timoteo 3, si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano o de pastor en la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Habla de una vida intachable en todas las áreas. Debe serle fiel a su esposa. En la versión internacional dice, debe ser esposo de una sola mujer. Debe ser un hombre íntegro sexualmente. Debe tener control propio, dominio propio. No se deja arrastrar no es reactivo, sino que es proactivo. Debe vivir sabiamente y tener buena reputación, un buen nombre. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. O sea, casi todo tiene que ver con el carácter. Aquí finalmente dice, bueno, y que sepa enseñar para que no aburra la iglesia, oiga. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable y no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No puede ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y quiero simplemente concluir haciendo una reflexión basado en lo que escribió la editorial del Tiempo el día 17 de enero de este año. Dice, el problema religioso merece examinarse desde 3 puntos de vista. Primero, el peligro social que plantean los líderes eclesiásticos ignorantes. Y estoy de acuerdo. No puede existir ignorancia en el medio cristiano. Porque muchos dicen, de lo vil y de lo menospreciado llamó Dios. Sí, ¿sabe quién lo dijo? Pablo. Pablo aquí está hablando en humildad, porque si había alguien que tenía conocimiento teológico, era Pablo. Porque fue levantado en la doctrina, en la religión judía. Tenía conocimiento teológico. Y desafortunadamente hoy hay mucho hombre de Dios que no tiene conocimiento. O sea, qué pereza, sí, ir al instituto bíblico, al seminario, sí, pero qué tal un médico decir, uy, qué pereza ir 8 años a la universidad. Necesitamos tener conocimiento. Ahora, hubo un tiempo en el cual en la iglesia hubo demasiada letra. Y las iglesias parecían, o los seminarios bíblicos eran cementerios bíblicos. Y Dios trajo la vida a la iglesia, la experiencia, la revelación, la profecía. Pero
toda la revelación debe tener un sustento bíblico. Todo. Dios me dijo, ¿dónde está en la palabra? Tengo este sentir, ¿dónde está en la palabra? Cualquier manifestación sobrenatural en medio de nosotros debe tener un sustento bíblico. Ahora, a veces Dios hace cosas que no siempre lo sabemos, pero, o sea, que no es muy claro. Pero hay una paz, hay una seguridad y no contradice lo que dice la Biblia. Entonces, necesitamos el conocimiento. Dice 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Al leer la Biblia, porque realmente la Biblia no es tan complicada. Nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, es decir, Mateo. A partir de Mateo, a partir de la muerte de Jesús, esa es la ley que nos rige a nosotros. Y muchas de las leyes del Antiguo Testamento que se aplican hoy están en el Nuevo Testamento. Pero hay leyes que fueron solo para la nación de Israel. Hay leyes ceremoniales y a veces no las entendemos, ¿no? Pero ¿acaso Dios se equivocó en el Antiguo Testamento? Claro que no. Es el mismo Dios. Él simplemente lo estableció para un tiempo diferente. Jesús no había muerto. Entonces el hombre todavía estaba, o el poder del pecado todavía operaba sobre las personas. Por eso encontramos unos versículos difíciles de entender en donde habla de que ciertos pecados, personas que practicaban ciertos pecados tenían que ser eliminados. Y esto es algo que muchos han dicho: es el libro viejo que dice eso. No, señor. En ese entonces el pecado era como un cáncer que, si no era eliminado, iba a matar totalmente el cuerpo, iba a destruir totalmente a la nación de Israel. Por eso ciertos pecados tenían que ser totalmente eliminados. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Romanos 8, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Por eso ya no matamos a los adúlteros. ¿Por qué? Porque en Cristo hay libertad. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. El Dios del Antiguo Testamento no era un Dios sanguinario, pero la única manera de erradicar o de mantener el pecado fuera del pueblo de Dios era por medio de la muerte. Ya en el Nuevo Testamento no. Pero esto es importante tener en cuenta, porque algunos de verdad están tratando esto como un libro viejo, anticuado, que no sirve para nada. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, solo que hay que entender el contexto, y por eso hay que tener conocimiento. Y yo no puedo usar un versículo fuera de contexto. Hay cristianos que usan versículos fuera de contexto, sacan del libro de Job versículos que nada que ver. Entonces quiero animarles con esto a que estudien la palabra. Pero lo segundo que decía este editorial, dice: la relación que pueda guardar la religión con la política. Nunca ha sido buena esta llave. Nuestra historia lo demuestra. No tengo nada que añadir porque estoy de acuerdo. Pero en tercer lugar, conviene mirar de cerca el factor económico. Muchos militantes de diversas iglesias son víctimas de exacciones y limosnas que terminan en el bolsillo. Y ojo, que esto es terrible, pero Jesús lo advirtió. Él habló acerca de los falsos profetas que estarían en medio de nosotros, los lobos rapaces. Pero que unos sean así no quiere decir que todos somos así.
Porque hay hombres de Dios que tenemos temor y que vemos el dinero como algo sagrado, como algo. Nosotros administramos las finanzas del reino y vamos a tener que rendir cuentas aquí en la tierra y en el cielo. Por eso aquí nosotros tenemos sueldos, y todo lo que los que trabajamos aquí hemos comprado, lo hemos logrado con nuestros sueldos. Jamás se ha tocado el dinero santo de Dios, y ustedes pueden tener esa seguridad. Pero hay personas cristianas que han usado el dinero del diezmo para sus propios beneficios, y se ve por los precios de los lugares que tienen. Todos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces yo creo que Dios está usando esta situación para limpiar su iglesia. Quiero que cerremos nuestros ojos. Y Señor, hoy como iglesia renunciamos al manto o la etiqueta que los del mundo quieren poner sobre nosotros. Seguimos creyendo que la iglesia es tu cuerpo, es un lugar de santidad, es el lugar de tu habitación, de tu presencia. Seguimos creyendo, Señor, que es la iglesia la que santifica esta nación, que esta nación es bendecida gracias a nosotros, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Pedimos hoy, Señor, perdón por lo que sucedió, pero nuestra oración, Señor, es que tú uses esto para santificar a tu iglesia. Y comienza en medio de nosotros, Señor. Manda fuego que santifique, fuego, Señor, que purifique. Anhelamos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús.